Descubiertos, 12 increíbles predadores acuáticos del Cretácico que transformaron los océanos. Javier miró incrédulo el correo electrónico en la pantalla de su computadora. Descubiertos, 12 increíbles predadores acuáticos del Cretácico que transformaron los océanos. Aquel título sonaba a gloria, a un ticket dorado al reconocimiento que tanto anhelaba. Pero una sensación amarga se instaló en su estómago. La mirada despectiva de su mentor resonaba en su mente como un eco cruel. Iluso, había dicho aquel hombre, las palabras como dagas afiladas. Dudar de sí mismo era un viejo conocido, cada día lo enfrentaba en su pequeño pueblo costero donde sus sueños de biólogo marino eran tratados como un capricho infantil. Desde niño, había sido un amante del océano, de los secretos que guardaba en sus profundidades, pero la realidad siempre aparecía como un monstruo voraz que devoraba sus esperanzas. Los profesores lo miraban por encima del hombro, y su abuela, aunque siempre alentadora, no podía cambiar el entorno que lo rodeaba. El valor de un hombre no se mide en títulos, le decía con firmeza. Pero, Javier no podía evitar sentir que su valor personal estaba ligado a la aprobación académica que tanto deseaba. La presión que sentía en su pecho se intensificó cuando la idea de presentar sus hallazgos comenzó a tomar forma. El descubrimiento de los fósiles, aquellos mosasaurios que pudo sacar a la luz, suponía un paso monumental en su carrera. Sin embargo, el miedo de ser desestimado una vez más lo seguía a cada rincón de su laboratorio improvisado. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si todo esto era solo una fantasía? Su mente acelerada llenaba el espacio con preguntas que lo hacían dudar de su propio valor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. ¿Debo conformarme con lo que otros digan? ¿Debo rebajar mis hallazgos frente a la desconfianza de aquellos que nunca han estado en el agua observando lo que yo he visto? Esa pregunta retumbaba en su cabeza como un tambor de guerra. Javier respiró profundamente, intentando silenciar las dudas que lo consumían. Las inseguridades le llenaban el corazón con un peso que iba más allá de su capacidad de carga. Esa tarde, mientras investigaba una vez más sus notas, pensó en la conversación que había tenido con el anciano especialista en fósiles. Tu verdad tiene un lugar en este mundo, hijo, le había dicho. Sin embargo, aunque sabía que poseía el conocimiento, la duda se había transformado en un muro casi impenetrable. El reloj avanzaba y la fecha de su presentación se acercaba implacablemente. Y Javier se encontraba en la encrucijada más importante de su vida. ¿Se atrevería a alzar la voz en un mundo que le había enseñado a permanecer en silencio? Mientras contemplaba sus descubrimientos, el miedo se adueñaba de su ser. La angustia lo llenaba todo, el peso de su legado familiar, la mirada crítica de su mentor y la lucha por demostrar que era digno de respeto. Con cada segundo que pasaba, la angustia crecía, y el correo en su pantalla pareció iluminar no solo una posibilidad de éxito, sino también un abismo de consecuencias que podría cambiar su vida para siempre. ¿Confiaría en sí mismo y lo enviaría? La decisión más difícil de su vida estaba a punto de desatar una tormenta. El correo seguía abierto, sus palabras vibrando en la pantalla como un canto de sirena. Javier sintió que su corazón latía cada vez más rápido mientras su mente se debatía entre la audacia y la parálisis. Este era el momento decisivo, la convergencia de años de trabajo, de investigación y sueños. Pero había algo más, el esfuerzo diario que había puesto en cada pequeño descubrimiento, cada fósil limpiado meticulosamente, cada hoja de análisis escrita con dedicación. Con un clic, la posibilidad de enviar su trabajo al mundo se perfilaba en el horizonte, pero el miedo lo arrastraba de vuelta.
Recordó las veces en que había estado al borde de compartir sus investigaciones, solo para ser frenado por las palabras hirientes de su mentor. Las críticas siempre rondaban como sombras en su mente. No obstante, había otro eco que empezó a hacerse más fuerte, el de su abuela: la pasión es el combustible de la vida. Usa tu poder. Javier sintió una mecha encenderse en su interior. Con un esfuerzo deliberado, empezó a repasar una vez más sus notas, analizando cada elemento. Sabía que su pasión por el mar, los ecosistemas y la evolución eran su mayor fortaleza. Mientras se concentraba, se dio cuenta de que no estaba solo en este camino. Todos los científicos que admiraba habían enfrentado dudas, rechazos y obstáculos. ¿Acaso ellos no habían perseverado en su búsqueda de la verdad? Su mente comenzó a organizar las ideas. Si las palabras de su abuela resonaban en sus pensamientos, era también porque sabía que un descubrimiento como este, además de ser un hito académico, podía inspirar a otros que, como él, habían lidiado con la incredulidad. Javier pensó en el impacto que sus hallazgos podrían tener en la historia que podría contar. Era su manera de contribuir a la comunidad científica y a todos los que soñaban con convertirse en biólogos marinos. Con cada segunda que pasaba, su determinación crecía. Comprendió que enviar su hallazgo no era solo una decisión profesional, sino un acto de valentía personal. Era hacerle frente a sus miedos y a las voces que intendían silenciarlo. Javier, a pesar del nerviosismo que aún lo invadía, decidió configurar los últimos detalles de su mensaje. Finalmente, presionó enviar. En el momento en que el correo atravesó el vasto espacio digital, una sensación de liberación lo embargó. Otro paso más hacia la realización de su sueño. Sin embargo, también dejó escapar un suspiro de ansiedad. Se sabía vulnerable, la espera de una respuesta lo llenaba de inquietudes. De repente, su teléfono vibró, interrumpiendo su contemplación. Era un mensaje de su antiguo profesor, un colega que solía tener un enfoque más positivo hacia el trabajo científico. Javier, he leído sobre tu investigación. Me gustaría hablar contigo de algo importante, decía el texto. La chispa de curiosidad se encendió en su pecho. ¿Sería una crítica? ¿O, quizás, una oportunidad inesperada? A medida que el día se desvanecía y las luces del laboratorio parpadeaban suavemente, Javier se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. El camino estaba trazado, pero el horizonte se volvía cada vez más incierto y atractivo. ¿Qué puestas en escena le esperaban en su futuro? Sin duda, el desafío más grande estaba por llegar. Con el teléfono en mano y una mezcla de incertidumbre y emoción retumbando en su interior, Javier sintió que había cruzado una frontera, un territorio inexplorado que lo llevaría aún más lejos. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en esa conversación? La inquietud parecía eclipsar la esperanza, pero sabía que una decisión crucial estaba en el aire. Javier dejó que el mensaje de su antiguo profesor se instalara en su mente. Su experiencia previa le había enseñado que cada encuentro tenía el potencial de cambiar el rumbo de su vida profesional. Tomó un respiro profundo, organizando sus pensamientos. La incertidumbre lo empujaba hacia adelante mientras un conjunto de preguntas comenzaba a formarse. ¿Qué podría ser tan importante? En un intento por encontrar claridad, recordó las últimas semanas. El proceso para dar vida a su investigación no había sido fácil, las largas noches en el laboratorio, el análisis exhaustivo de los datos, las discusiones acaloradas con colegas que no compartían su entusiasmo. Pero, más allá de todo, había un hilo de confianza que se había tejido en su interior, uno que se mantuvo firme en los momentos de duda. Cada pequeño hallazgo abría nuevas puertas. Había comenzado a comprender que su vida profesional necesitaba un cambio profundo, un movimiento que no solo lo definiera como investigador, sino que lo estableciera como un referente dentro de su disciplina. La conversación con su antiguo profesor podía ser el trampolín que necesitaba. Versar sobre su trabajo había estado siempre en su mente, y ahora se presentó de manera inesperada.
Se preguntó si esta llamada podría ser el primer paso hacia una colaboración que le permitiría validar sus descubrimientos, o tal vez una nueva perspectiva sobre su propio trabajo que nunca se había planteado. Preparándose mentalmente, tomó un bolígrafo y papeles, lista para anotar cualquier idea que pudiera surgir. La necesidad de estar estructurado y alerta se apoderó de él. A medida que pensaba en algunas de las direcciones que podría tomar la conversación, se dio cuenta de que tenía que enfrentar un dilema personal significativo: su deseo de ser reconocido por su labor científica o la posibilidad de colaborar con un sistema que a menudo resignaba la individualidad en aras del colectivo. ¿Valdría la pena comprometerse si el camino significaba dejar de lado su enfoque original? Eludiendo esas preguntas inquietantes, Javier trató de acercarse a su propio propósito. Pero una chispa fue encendida. Dentro de esa incomodidad había una oportunidad de crecer. No se trataba solo de buscar reconocimiento, sino de posicionarse en un espacio donde pudiera compartir su conocimiento y su historia, lo que significaba salir de la sombra de su mentor y demostrar que su voz era única. Ya con una dirección clara, su teléfono vibró nuevamente. Era su profesor, acordando un encuentro. El lugar, una cafetería cercana al campus, un ambiente que podría resultar propicio para una discusión abierta y honesta. Javier sintió un escalofrío de anticipación recorriendo su vertiginoso camino. La mezcla de ansiedad y curiosidad lo impulsó a levantarse. Cada paso hacia la cafetería representaba un paso en su desarrollo personal, cada ladrillo en la construcción de su identidad como científico. Al llegar, se encontró con su antiguo profesor, cuya presencia siempre había emanado una especie de sabiduría y cercanía. Después de los saludos iniciales, la conversación fluyó naturalmente hacia su trabajo. Pero una pregunta resultó clave: ¿qué te llevó a explorar estos predadores acuáticos del Cretácico? Javier sintió que cada palabra que pronunciaba se convertía en una afirmación de su legitimidad. Sin embargo, a medida que se adentraban en la conversación, un nuevo dilema comenzó a cocerse a fuego lento: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su descubrimiento? ¿Qué sacrificios se requerirían para mantener su integridad frente a un mundo que a menudo se ve nublado por la competencia? Mientras el café se servía, las respuestas emergían del fondo de su mente, y Javier entendió que el viaje realmente apenas comenzaba. Las revelaciones de esta conversación no solo afectarían sus decisiones, sino que también definirían el rumbo de su carrera. Cada elección abriría nuevas puertas y cerraría otras, pero sobre todo, lo aproximaría a ese ser completamente realizado que siempre había anhelado ser. En ese mismo instante, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, una notificación que decía: su investigación ha sido revisada. Todos los ojos eran ahora sobre él. Las palabras del futuro, cargadas de tensión y significado, estaban a punto de ser reveladas. ¿Sería esta la validación de sus esfuerzos o un nuevo campo de batalla? La inquietud se intensificó en su interior. El ruido del café se desvaneció mientras Javier abrió el mensaje. Sus manos temblaban levemente, incluso la calidez de la taza que sostenía no lograba disipar el frío que le recorría la columna vertebral. La notificación, que inicialmente parecía una bendición en su camino, se transformó en un peso abrumador. Había pasado incontables horas dándole forma a su investigación, esperando que el mundo reconociera sus esfuerzos. Sin embargo, el juicio ajeno siempre entrañaba un riesgo. ¿Qué pensarían los revisores? ¿Validarían su enfoque o lo rechazarían por no encajar en los moldes tradicionales? Su mente divagaba, pensamientos de autocrítica afloraban, recordándole las veces que había dudado de sí mismo. Los ecos de las discusiones con colegas resonaban, aquellos que cuestionaban la innovación y que veían su trabajo como un mero capricho de un investigador idealista. A veces, ser demasiado ambicioso podía resultar en un aislamiento doloroso. ¿Realmente había tomado la decisión correcta al embarcarse en una búsqueda tan arriesgada? Pero en el centro de toda esa confusión, Javier comenzaba a discernir un hecho ineludible: había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Debería ser tú el que escoga como deseas ser visto, le había dicho su profesor en aquel encuentro.
Las palabras se repetían en su mente, impulsándolo a reafirmar su identidad. Era el momento de decidir si se dejaría influir por la opinión ajena o si, por el contrario, se aferraría a su autenticidad. En ese instante, la lección de su profesor adquirió un nuevo significado. Aun cuando el miedo a la evaluación lo atenazaba, fue capaz de reconocer que esa incomodidad representaba el umbral de su crecimiento. La conversación evolucionó y se sintió impulsado a compartir con su profesor sus lagunas de inseguridad. Habló sobre el compromiso de cada descubrimiento, sobre el riesgo de perder la esencia de su trabajo por el juicio de otros. En lugar de evitar el tema del reconocimiento, optó por enfrentarlo. La declaración fue liberadora, lo único que podía controlar era su investigación y cómo se presentaba al mundo. No podía rendirse a la presión. Su historia debía contarse de la manera en que él decidiera. Pero una sombra de duda emergió en su interior. Había un potencial riesgo no solo en los comentarios externos, sino en la posibilidad de que la comunidad científica no viera el valor de lo que había encontrado. A medida que su conversión avanzaba hacia la posibilidad de colaboración con su mentor, la idea de sacrificar algo de su originalidad para obtener validación comenzaba a acecharlo. ¿Era realmente necesario conseguir un respaldo poderoso a costa de su voz auténtica? ¿Podría encontrar un equilibrio que le permitiera ser respetado sin renunciar a su esencia? Los ojos de su profesor se iluminaron con una pregunta aguda: ¿cómo piensas presentar tu trabajo? Javier sintió la urgencia en sus palabras. La representación de su investigación no sería solo un documento, implicaría el lanzamiento de su voz al mundo científico. Esa pregunta lo llevó a reflexionar sobre la narrativa que quería construir. No se trataba únicamente de datos, sino de una historia, de una conexión emocional que pudiera resonar con sus colegas. Alejado de las distracciones, Javier tomó un sorbo de café y se centró en los objetivos más profundos. La desesperación por la aprobación se transformó en un deseo profundo por contar su verdad. Se obligó a escribir un esquema de cómo deseaba que su investigación se expusiera ante el mundo: abierta, valiente y sin concesiones. Los momentos de iluminación no solo tienen lugar en el laboratorio, comprendió, surgen en la intersección entre la ciencia y su propio espíritu indomable. Cuando la reunión finalizó, un nuevo mensaje entró en su teléfono con la misma característica de formalidad. Se ha asignado un tiempo para discutir su investigación en la próxima reunión editorial. El giro inesperado de la invitación encendió una mezcla de temor y determinación en su pecho. La invitación no solo implicaba una revisión, sino que también traía consigo una presión adicional. Era el momento de ejecutar su visión y avivó su convicción: había llegado el instante que definiría su camino. La decisión final dependía únicamente de él. ¿Se atrevería a defender su margen en la comunidad científica, incluso si ello implicaba enfrentarse a las tensiones de desafiar lo establecido? El compromiso con su propia narrativa podría llevarlo a una validación auténtica. Sin embargo, en el fondo, sentía las primeras pinceladas de la batalla. Había pasado la línea que separa la duda de la autoconfianza. El viaje hacia su autodescubrimiento estaba siendo palpable. El eco de una voz interior resonaba con fuerza: ahora, todo comenzará a contar. Sin embargo, en su mente, una inquietud persistía. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o solo un nuevo reto en el camino? La revelación inminente de sus descubrimientos, combinada con la presión de ser escuchado, formaba un catálogo de emociones dentro de él. Cada paso hacia adelante conllevaba la posibilidad de nuevas luces y sombras. ¿Estaría dispuesto a enfrentarlas todas? Las horas que siguieron a la notificación se convirtieron en un torbellino de emociones para Javier. En su pequeño departamento, el silencio era ensordecedor, interrumpido únicamente por el constante tic-tac del reloj. Estaba solo, rodeado de libros de referencia y su laptop, la pantalla brillando con promesas de ideas. Pero los pensamientos no fluían como él esperaba, la ansiedad lo mantenía en un estado casi paralizante. ¿Cómo podía destilar su investigación,
sus años de dedicación, en algo que resonara con aquellos que probablemente lo juzgarían con dureza. La pregunta que le había lanzado su profesor volvía a su mente: ¿cómo piensas presentar tu trabajo? Esa simple interrogante se transformó en un eco que reverberaba en sus pensamientos, convirtiéndose en un faro en medio de la tormenta de inseguridades. Para Javier, el desafío no residía solo en la validación que otros pudieran darle, sino en cómo podría comunicar su voz auténtica y su perspectiva innovadora. Se sentó ante su escritorio, tomó papel y lápiz, y empezó a esbozar ideas. La emoción se apoderó de él cuando comenzó a delinear los aspectos de su investigación que más lo apasionaban. Descubiertos, 12 increíbles predadores acuáticos del Cretácico que transformaron los océanos no era solo un título atractivo. Era una oportunidad de conectar a la audiencia con un pasado fascinante, un viaje a través de mundos que una vez habitaron organismos extraordinarios, cada uno con su propia historia y lecciones que contar. Javier sintió que podía despegarse de la presión de los demás al enfocarse en la narrativa. Decidió que su enfoque no debía limitarse a lo académico. Cada uno de esos predadores tenía un papel esencial en su ecosistema, y al igual que ellos, él también debía ocupar su espacio y ser visto. Empezó a conectar la investigación científica con historias personales que pudieran resonar, con la intención de no solo mostrar datos, sino de invitar a la reflexión sobre cómo aquellos seres antiguos podrían enseñarle algo a la humanidad moderna. Sin embargo, mientras las ideas comenzaban a fluir, la sombra de su inseguridad persistía. A menudo se interrumpía, cuestionando si sería efectivamente capaz de llevar a cabo su propuesta. Miró por la ventana y observó cómo el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte. Todo parecía seguir su curso natural, incluso a pesar de la incertidumbre. Sentía que a su alrededor, el mundo continuaba, mientras él luchaba contra sus propios demonios. Pero ese mismo mundo le recordaba que la lucha era parte de lo que significaba crecer. Entonces, abordó el esbozo de su presentación con una ferviente determinación. Comenzó a definir el hilo conductor de su trabajo, comprendiendo que, si sus colegas no podían ver el valor en su investigación, aún había una audiencia más amplia a la que podría dirigirse. No solo investigadores, sino estudiantes, entusiastas de la ciencia, todos merecían disfrutar y aprender a partir de su exploración. Esa conexión emocional podría ser la clave para desarmar cualquier crítica evidente. Cuando la noche finalmente cayó y la luz del día fue reemplazada por la penumbra, Javier sentía que había recorrido un camino significativo en su desarrollo personal y profesional. Pero en su interior, una pregunta aún pendía en el aire: ¿realmente se atrevería a mostrar su propuesta al mundo? La próxima reunión editorial era inminente, y ese espacio se convertiría en su campo de batalla, un lugar donde podría reafirmar su voz o, en el peor de los casos, ver su trabajo rechazarlo. Así, mientras Boris, su gato, jugueteaba con una bola de papel en el suelo, Javier cerró su computadora portátil, dejando la presentación a medio terminar. Con una determinación renovada, se prometió a sí mismo que no cedería ante el miedo. Sin embargo, al cerrar los ojos y respirar profundamente, la pregunta que retumbaba en su mente era más clara que nunca: ¿lograría conectar con su audiencia o se vería atrapado en la red de la crítica? Esa incertidumbre lo condujo a un dilema que lo llevaría al límite de su capacidad para defender su autenticidad. ¿Cómo podría caminar esa delgada línea entre el reconocimiento y su esencia? El día de la presentación llegó más rápido de lo que Javier esperaba. La mañana se sintió como un precipicio bajo sus pies, cada momento una cuenta regresiva hacia el inevitable encuentro con sus colegas. La angustia resonó en su pecho mientras vestía una camisa que eligió cuidadosamente, como si la tela pudiera ofrecerle un manto de confianza. En su mente, la imagen de su trabajo se transformaba en una batalla en la que cada imagen y dato eran sus aliados. Al llegar a la universidad, caminó por los pasillos que tantas veces había recorrido, pero hoy se sentía como un extraño en su propio espacio. Nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. ¿Sería suficiente lo que había preparado? La preocupación lo asediaba.
Con cada paso, visualizaba su presentación, interrogándose si sus ideas serían valoradas o ignoradas. Frente a la multitud de profesores y compañeros, sintió como los ojos se fijaban en él. El ambiente era tenso, como un hilo esperando ser cortado. Javier inhaló profundamente y recordó las historias que había decidido contar. Con sus notas en mano, decidió que no se trataría simplemente de exponer datos, era su historia, su voz la que necesitaba ser escuchada. Esa fue su decisión crucial. Al comenzar a hablar, notó que su voz temblaba, pero recordó la carga emocional detrás de su investigación. Sus labios se movieron y las palabras empezaron a fluir, primero titubeantes, pero luego más firmes. Describió a los predadores como seres que no solo existieron, sino que desempeñaron un papel fundamental en el ecosistema, tal como él aspiraba a hacer en su comunidad académica. Logró conectar los aspectos científicos con la necesidad humana de comprender nuestro lugar en el universo. Sin embargo, la tensión no se disipó. Un profesor conocido por su crítica mordaz levantó la mano. ¿Cómo piensas que estas narrativas pueden ser relevantes hoy? ¿Nos ofrecen alguna lección tangible? La pregunta surgió como una ola amenazante, y Javier, en lugar de desmoronarse, vio la oportunidad de profundizar en su enfoque. Su mente se enfocó en las interconexiones que había vislumbrado entre el pasado y el presente. Nos hemos olvidado de cómo cada acción tiene su repercusión en el entorno. Estos predadores nos recuerdan que la extinción puede ser consecuencia de nuestro comportamiento. El momento fue electrizante. Un murmullo recorrió la sala, y Javier sintió como la ansiedad comenzaba a disolverse en una determinación renovada. Expuso su visión sobre la importancia de aprender del pasado para evitar errores en el futuro, y cada palabra pronunciada le otorgaba una pizca más de seguridad en sí mismo, como si hubiera encontrado su sitio en ese escenario académico. Al finalizar, Javier recibió un aplauso cálido, pero aún muy consciente de que el verdadero juicio pendía en las opiniones más críticas. ¿Había impreso su esencia en la presentación? ¿Conectarían realmente sus ideas con los demás? Salió del aula con una sensación ambivalente, entre el alivio y la inquietud. El encuentro había desatado una lucha interna, el deseo de ser validado a menudo chocaba con la necesidad de ser fiel a uno mismo. A medida que se alejaba, las palabras del profesor reverberaban en su mente. La incertidumbre seguía asumiendo formas en su interior, especialmente cuando se dio cuenta de que, aunque había hecho un avance palpable, aún quedaba un camino por recorrer hacia la aceptación personal. En su apartamento, mientras revisaba las notas de la presentación, Javier decidió que no se conformaría con el feedback superficial. Esa interacción había avivado una chispa interna, una curiosidad por profundizar más en su trabajo. Se comprometió a seguir investigando, a enriquecer no solo su proyecto, sino también su propia comprensión del mundo científico. Pero una inquietante pregunta lo mantenía alerta, ¿su búsqueda de autenticidad lo llevaría a descubrir algo que estaba dispuesto a enfrentar? Al abrir su lista de contactos, su corazón latía con fuerza. El siguiente paso no. Solo involucraba su publicación, un antiguo colega estaba buscando colaboración en un proyecto ambicioso. Esa decisión podría ser su puente hacia un nuevo nivel de reconocimiento y autoconocimiento, o podría significar una nueva e intensa evaluación de su valor. La presión volvía a apremiarlo mientras una certeza se instalaba, la lucha por su voz apenas comenzaba. Javier despertó a la mañana siguiente con un impulso renovado. Mientras el sol se filtraba por la ventana de su apartamento, el recuerdo de la presentación seguía fresco en su mente. Había sorprendido a algunos con su valentía, pero había más en juego. La propuesta de colaboración con su antiguo colega, Clara, resonaba en sus pensamientos. Era una oportunidad de cruzar el umbral entre sus ideas y una plataforma más amplia. Empezó a meditar sobre los riesgos y recompensas de unirse a ese proyecto. Mientras preparaba su café, un torrente de incertidumbre lo invadió. ¿Podría aportar algo valioso a la investigación ya en curso, o quedaría como un mero acompañante?
La lucha interna se intensificaba, cuestionando su lugar en el ámbito académico. Decidió que debía ser más que un participante pasivo, quería ser un catalizador de cambio. Consciente de que necesitaba mejorar sus habilidades de comunicación para expresar sus ideas de manera efectiva, Javier buscó en línea talleres de oratoria y escritura científica. La idea de exponerse al escrutinio de otros lo llenaba de aprensión, pero el deseo de crecer superaba sus temores. Así, se inscribió en un taller que prometía agudizar su capacidad de contar historias a través de datos. Esa misma tarde, se encontró sumergido en la primera sesión del taller. La sala, iluminada y repleta de rostros ansiosos, estaba llena de personas como él, buscando conectar, comunicar y, sobre todo, crecer. A medida que el instructor comenzaba a hablar, Javier sintió cómo su ansiedad se convertía en expectativa. Se trataba de un entorno donde se fomentaba la vulnerabilidad, donde cada error era una lección, no un fracaso. Los ejercicios prácticos incluyeron compartir historias personales, las cuales provocaron reacciones auténticas entre los participantes. Escuchar la narrativa de otros lo ayudó a reflexionar sobre la suya. Durante su turno, Javier se sumergió en la historia que había comenzado a tejer alrededor de su trabajo sobre los predadores del Cretácico. Con cada palabra, sentía que estaba desnudando su voz. La timidez que previamente lo había atado se disipó cuando vio el interés en los ojos de sus compañeros. Al finalizar la clase, sueña con una idea audaz, convertir su investigación en una serie de charlas, llevando su pasión más allá de los muros académicos hacia un público más amplio. La imagen de una audiencia fascinada por la historia de los predadores, de una generación emulando sus esfuerzos por proteger el medio ambiente en el presente, le encendió el alma. Sin embargo, Javier sabía que este nuevo camino no estaría exento de desafíos. Las voces críticas aún retumbaban en su mente, las mismas que lo habían hecho dudar. En el camino hacia su desarrollo personal y profesional, se enfrentarían a provocaciones que pondrían a prueba su determinación y autovaloración. Esa noche, después de una larga jornada, tomó la decisión de contactar a Clara. Fue un momento decisivo, su corazón palpitaba con una mezcla de entusiasmo y miedo. En el mensaje, expresó su interés por colaborar, sin ocultar su enfoque renovado y la visión más amplia que había abordado durante el taller. Mientras escribía, notó que su ansiedad inicial se desvanecía, sustituida por un sentido de propósito. ¿Sería Clara receptiva a su visión? Eso él no lo sabía, pero lo que empezaba a prepararse en su interior era más que un simple proyecto. Era una reivindicación de su identidad profesional. Y al instante en que hizo clic en enviar, un nuevo impulso de adrenalina atravesó su ser. Sin embargo, su mente aún giraba en torno a una pregunta inquietante: ¿ya había tomado la decisión correcta o se precipitaría hacia otra potencial decepción? Esa sensación lo llevó a reflexionar sobre su próximo movimiento, sabiendo que la validación externa siempre sería efímera. Lo que realmente definía su camino dependía de un descubrimiento personal más profundo, una búsqueda singular que apenas comenzaba a tomar forma. Al cerrar el ordenador, un mensaje de notificación apareció en su pantalla. Clara había respondido. Su corazón latía desbocado. ¿Qué le diría? Al abrir el correo, la tensión se hacía visible, marcando el inicio de una nueva etapa en su viaje de autodescubrimiento y crecimiento profesional. La respuesta llegó con la inmediatez de un rayo y, con ella, una mezcla de alivio y vertiginosa ansiedad. Clara había expresado su entusiasmo por la propuesta de Javier. Sin embargo, la correo también contenía un desafío: quería que Javier presentara su concepto de charla en su próxima reunión con el equipo de investigación. Las palabras brillaban en la pantalla, pero la presión de la inminente presentación la ensombrecía. Era el momento de demostrar que su reciente transformación no había sido solo superficial. Los días siguientes estuvieron marcados por una preparación frenética. Javier dedicaba las noches a esbozar ideas, creando diapositivas que no solo capturaran la esencia de su investigación, sino que también contaran una historia. Sabía que debía seducir a su audiencia, no solo con datos,
sino con narrativas que resonaran emocionalmente. Cada vez que se ponía frente al espejo para ensayar, la imagen de su antiguo yo lo acechaba, recordándole la inseguridad y el miedo al fracaso que antaño lo habían paralizado. Con cada ensayo, su voz se volvía más firme. La timidez estaba cediendo terreno a una nueva versión de Javier, un ser que empezaba a abrazar su autenticidad. Aún así, las dudas seguían apareciendo, como sombras amenazadoras que se cernían sobre su esfuerzo. ¿Podría realmente sostener el interés de su audiencia durante toda la charla? ¿Y si su valiente relato era recibido con crítica y escepticismo? El día de la reunión llegó y la sala de conferencias se convirtió en su escenario. Las paredes blancas reflejaban la tensión acumulada, como un espejo de su propia ansiedad. Los rostros de sus compañeros estaban ante él, cautivos y, a la vez, evaluativos. A pesar de su preparación, un pequeño nudo en el estómago le decía que su evolución personal estaba a punto de ser puesta a prueba. Al comenzar su presentación, las palabras fluyeron, ligeras al principio, pero ganando fuerza conforme avanzaba. Narró el fascinante mundo de los depredadores acuáticos del Cretácico, entrelazando datos científicos con anécdotas personales que capturaban no solo la esencia del océano prehistórico, sino también su propia lucha interna por encajar en el mundo académico. Cada diapositiva se tornaba en un espejo de su jornada, un reflejo de la vulnerabilidad transformada en fortaleza. Pero no todo fue positivo. Entre las preguntas del público, Clara planteó una inquietante crítica sobre la falta de conexión entre la ciencia y la parte emocional de su exposición. Fue un golpe, pero en lugar de desmoronarse, Javier lo utilizó como una oportunidad para reafirmar su compromiso con la autenticidad. Con su voz resonando con más fuerza, se dirigió a su audiencia: buscaré ese lazo entre la ciencia y la emoción. La verdad es que la ciencia no está desconectada de nuestra existencia, debe ser vivida. Las reacciones de sus compañeros oscilaban entre la aprobación y la duda, pero la confrontación no lo detuvo. El debate posterior se tornó dinámico y enriquecedor, y Javier participó activamente, defendiendo su visión con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Era como si el miedo a ser juzgado hubiera desaparecido, dejando lugar a un diálogo constructivo y genuino. Al finalizar la reunión, Javier salió de la sala con la satisfacción de haber dado un paso significativo hacia adelante. No solo había presentado su trabajo, sino que lo había hecho con la valentía que había cultivado en las semanas anteriores. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. ¿Había realmente logrado conectar lo que mencionó con su audiencia? Las semillas de su crecimiento estaban plantadas, pero cómo florecerían dependía de sus próximos pasos. Esa noche, mientras revisaba las notas y comentarios de Clara, se encontró con un elemento que lo sorprendió: un interés renovado en unirse a su proyecto, pero con la condición de que revisaran juntos otros aspectos y exploraran nuevas ideas. La posibilidad de una colaboración más profunda se abría ante él, pero también la revelación de que este viaje acababa de comenzar. Javier sabía que su metamorfosis estaba en marcha, pero un nuevo dilema comenzaba a gestarse. Estaba listo para comprometerse plenamente con el proceso creativo que el proyecto requería, incluso si eso significaba desafiar aún más sus límites personales. La respuesta aún flotaba en el aire y, con ella, la promesa de un futuro transformador. Este nuevo capítulo en su vida y carrera estaba a punto de revelar más de lo que jamás había imaginado. La noche antes de su reunión con Clara, Javier se sentó rodeado de apuntes y esquemas, sintiendo el peso de la posibilidad de cooperación como una lodosa losa sobre sus hombros. Esa sensación de incertidumbre se entrelazó con el entusiasmo que había experimentado después de su reciente presentación. La idea de colaborar no solo lo inquietaba, también lo excitaba, enfrentando la primera vez que podría compartir su visión con alguien que admiraba profundamente. Sin embargo, esa admiración venía acompañada de una autoexigencia abrumadora. A medida que revisaba sus notas, su mente divagaba hacia momentos pasados, cuando evitaba la confrontación por miedo a ser invalidado. En cambio, en ese instante, sentía la necesidad de mostrar su verdadero yo,
un deseo ardiente de que su voz se escuchara y que los demás comprendieran sus ideas. Sin embargo, sus temores se manifestaban en pensamientos contradictorios. ¿Sería capaz de mantener la esencia de su enfoque mientras permitía que otra persona influyera en su proceso creativo? Al despertar, una mezcla de ansiedad y esperanza lo impulsó a prepararse. La reunión se daba en un café concurrido, un lugar donde las ideas efervescentes solían fluir tan fácilmente como el café humeante. A medida que se dirigía hacia allí, el nerviosismo le hacía cuestionar cada paso. ¿Era este el camino correcto? ¿Podía realmente colaborar sin perder su identidad? Clara lo recibió con una sonrisa que traía consigo una hoja de ruta. Comenzaron a discutir su proyecto, y él se dio cuenta de que su compañero de trabajo aportaba un enfoque fresco e innovador. Eran polos opuestos, pero en esa diferencia hallaron un espacio fértil para pensar fuera de la caja. A medida que la conversación fluía, Javier comenzó a desdoblar sus ideas. Aún sentía un escalofrío repentino ante la posibilidad de crítica, pero la calidez de la interacción lo ayudó a relajarse. Sin embargo, durante una pausa, Clara lanzó una pregunta que lo sacudió. ¿Por qué los depredadores acuáticos del Cretácico son relevantes para nosotros hoy? Esa simple interrogante le provocó una oleada de pánico. La idea de una ciencia distante y desconectada lo atormentaba. Grave error, pensó. Esta era una oportunidad de explorar la conexión entre el pasado y el presente. El momento se tornó un duelo interno, trató de articular lo que pensaba y sentía con claridad. Sintió como su voz, en lugar de temblar, nacía con una fuerza renovada. La evolución de estas criaturas no es solo un capítulo de la historia, sino una parte del legado que aportamos a nuestro entendimiento contemporáneo sobre la supervivencia y la adaptación. Si no podemos aprender del pasado, ¿cómo podremos afrontar los desafíos del futuro? Clara, interesada, tomó nota de sus palabras. La discusión se convirtió en una danza de ideas entrelazadas, donde cada concepto de Javier encontraba un eco en la mente de Clara. Se sentía como si ambos estuvieran construyendo un puente entre épocas, uniendo ciencia y emocionalidad, uniendo su pasado con su presente de investigadores. No obstante, al final de la reunión, una pequeña preocupación persistía en su mente. ¿Era todo un momento fugaz, o era el inicio de un cambio en el que la vulnerabilidad y la autenticidad pudieran florecer en su trabajo compartido? Javier sabía que la confianza en su voz tenía que ir más allá de esta reunión. Mientras se alejaba del café, una pregunta lo atormentaba: ¿sería capaz de enfrentar los momentos críticos que una colaboración podía traer consigo? Otras voces resonaban en su interior, advirtiéndolo de que el camino podría ser desalentador, lleno de críticas y posibles desacuerdos. Con la decisión de avanzar en esta nueva etapa, Javier se enfrentaba no solo a un desafío profesional, también se encontraba ante la encrucijada de su crecimiento personal. ¿Podría realmente aceptar las diferencias y salir fortalecido de ellas? La noche le brindó respuestas, pero no todas ellas eran claras. En su mente, el eco de sus propias dudas resonaba, y la metamorfosis personal que experimentaba estaba a punto de llevarlo a un nuevo terreno. Lo que había empezado como un viaje hacia la autenticidad podría convertirse en una prueba decisiva de su compromiso con lo que había aprendido y, más importante aún, con quien estaba destinado a ser. A medida que cerraba los ojos, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de amar y defender su visión, incluso cuando la crítica amenazara su núcleo personal? Javier se sentía como si hubiera estado en un torbellino, una danza constante entre la inseguridad y la revelación. A lo largo de las últimas semanas, había experimentado un crecimiento innegable, un cambio en su interior que iba más allá de las palabras y los conceptos que había aprendido. La llamada de Clara y su decisión de colaborar habían desencadenado una transformación profunda, impulsándolo a abrazar su voz mientras avanzaba en la incertidumbre. El encuentro en el café había sido el primer paso en un nuevo camino. La conexión que encontró con Clara le avisó que la ciencia no solo era un campo de datos fríos, era también un espacio para la pasión y la narración.
Al analizar juntos su trabajo sobre los depredadores acuáticos del Cretácico, sintió como cada idea que emergía era una reafirmación de su valía, destino y compromiso. La revelación clave fue la realización de que su historia no solo importaba a él, sino que también podía resonar con los demás. Los siguientes días fueron intensos. Pasó horas discutiendo, investigando y redactando su proyecto en colaboración. Fue como si cada rincón de su mente que antes había sido apagado por la duda se encendiera con una chispa de creatividad. La presión de la crítica parecía más manejable al lado de Clara, quien lo motivaba a explorar la relevancia de su trabajo e interconectar los hallazgos con el presente. Cada conversación se tornaba en un ejercicio de valentía, una afirmación de su compromiso a ser su verdadero yo. En una de esas sesiones, Clara lanzó una pregunta que resonó en Javier: ¿qué impacto quieres que tu trabajo tenga en quienes lo escuchen? La interrogante le sostuvo un espejo en el que pudo ver no solo su pasión, sino su deseo irrestricto de conectar con audiencias que iban más allá de la academia. Quería que sus hallazgos sobre los mosasaurios y otros depredadores no fueran solo un esbozo científico, sino también una invitación a reflexionar sobre el mundo moderno y los desafíos ambientales que enfrentamos. Así nació la idea de presentar una charla en la comunidad local, un ciclo de conferencias que pudiera servir de puente entre la ciencia y el interés general. Javier se sintió energizado. No solo iba a comunicar su trabajo, sino que también iba a crear un espacio donde otros se sintieran inspirados a explorar y cuidar del océano. Clara fue receptiva y lo apoyó en cada paso. Juntos, comenzaron a armar un contenido que les permitiera cautivar al público. El día de la charla, Javier estaba nervioso, pero también emocionado. Este era su momento de verdad. Cuando entró a la sala, se enfrentó a un público variado, estudiantes, docentes y amantes del océano. Si bien sus manos temblaban al principio, pronto se detuvo y tomó una respiración profunda, recordando la esencia de su misión. El deseo de conectar era más fuerte que el miedo al juicio. Con cada palabra que salía de sus labios, sentía que trascendía la inseguridad que había arrastrado durante años. Habló de los depredadores acuáticos del Cretácico, de cómo cada uno de ellos contribuyó al equilibrio de su ecosistema y extendió esa conexión al presente. Era una llamada a la acción, respetar y cuidar nuestros océanos, aprender del pasado para salvar el futuro. La audiencia lo escuchaba atenta. Y, al final de la charla, cuando se levantó un aplauso sincero, Javier sintió que había hecho más que presentar su investigación. Había establecido una conexión profunda. La mirada de Clara, llena de orgullo, fue el reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo. Un momento de validación que se sentía como el cierre de un ciclo de lucha. Javier había alcanzado la meta de su objetivo profesional y personal. Aprendió que su voz valía, que cada miedo superado era un paso hacia su libertad. Esta experiencia solidificó su confianza no solo como biólogo marino, sino como narrador, como defensor del océano. Ya no se sentía influenciado por la mirada escéptica de su mentor, había encontrado su lugar y estaba listo para seguir explorando, descubriendo y contando las historias que tanto amaba. Con la mirada en el horizonte y su corazón ligero, Javier se sintió realizado. Había conquistado su temor al rechazo y, con este nuevo descubrimiento, sabía que había abrazado la responsabilidad de inspirar a otros. Estaba preparado para enfrentar lo que viniera y estaba decidido a seguir cultivando y compartiendo su pasión por el océano, porque el verdadero viaje apenas comenzaba. Recuerda, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.